es una eminencia. Así es de que, doctor Marco Marín, bienvenido y muchas gracias. Al contrario, doctora Juanita Santillán, como siempre un honor y muy generosa con sus comentarios, la doctora. De verdad, aprecio mucho esa presentación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la depresión. Agradezco mucho que nos acompañen. Esta tarde acabamos de pasar algunos días que a nivel mundial las personas celebran, recuerdan a sus difuntos, a las personas que han muerto. Y esto para algunas personas puede ser causa de algarabía, para otras puede ser indiferente y para otras puede ser causa de emocionalmente de depresión. Puede llevar estadísticamente estas fechas, junto con otras que se avecinan el mes que entra, el fin del año, el fin de un ciclo, el inicio de otro, los recuerdos, los proyectos no concluidos, más muchas inquietudes y tropezones que podemos dar en la vida, todo eso puede hacer que las personas tengan una depresión estacional. De eso vamos a hablar en un momento, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este trastorno del ánimo en general, lo que hoy muchos conocen como depresión, porque ya es alarmante lo difundido que está justamente este estado de ánimo llamado depresión. Muchos ya lo dicen como si fuera algo normal, como una gripe. Sí, estoy deprimido, estoy deprimida. En realidad se toma a la ligera, pero llega a tener unas connotaciones muy serias, muy profundas, porque esto puede llevar a las personas incluso hasta el suicidio. Entonces, es un asunto que debemos considerar con... Actualmente en el mundo se calcula que hay más de 300 millones de personas en todo el mundo. Imagínense ustedes, es una cantidad abrumadora de personas que pues diariamente están luchando contra la depresión. Entonces, según algunos estudios, se prevé que esta situación de 330 millones de personas actualmente ya con depresión va a aumentar esta cantidad de manera alarmante hasta poder estar en los segundo, tercer lugar de causas patológicas en la población a nivel mundial. Se está considerando así como el resfriado común, ¿no? En el campo de las enfermedades mentales. Entonces, muchos de ustedes han escuchado hablar ahora, pues, de la bipolaridad y de la demencia senil y de muchos otros trastornos como la ansiedad, eventos ansiolíticos, la angustia, y ya parece normal que las personas lleguen al hospital porque no pueden respirar, porque tienen opresión en el pecho, porque tienen dolor, porque tienen náusea, porque tienen mareo, y entonces después de hacerse 20,000 estudios allí en el hospital, resulta que no tienen absolutamente nada. Resulta que pues se concluye que es estrés, es una forma de decir no tienes nada clínicamente. Así que bueno, las personas han llegado lamentablemente pues a confundir los síntomas de un ataque cardíaco con la depresión. Y esto se debe justamente a que no se identifican muchas veces realmente las causas y cómo detectar una depresión cuando es real. Les voy a comentar que, por ejemplo, existe un tipo de depresión llamada depresión maníaca. Quienes padecen la depresión maníaca experimentan emociones extremas que oscilan entre periodos prolongados de intensa hiperactividad, esa es la manía, se ponen pero superactivos, 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 como obsesionados en alguna situación, y de pronto tienen abrumadores bajones, no quieren hacer absolutamente nada. ¿Conocen a alguien así? Bueno, no vaya a ser que ustedes mismos o yo, ¿verdad?, caiga en uno de estos cuadros clínicos que hoy vamos a ver. Otro cuadro de la depresión, una de sus variantes es la tristeza insufrible. ¿Qué es la tristeza insufrible? Bueno, son rachas de tristeza que cualquiera podemos pasar, eso es natural, un desánimo momentáneo, eventual, que pues hace que nos sintamos decaídos, es normal, pero eso tiene que pasar al cabo de algunas horas o días. En el caso de la tristeza insufrible, realmente, pues estos vaivenes emocionales no se sabe cuándo van a terminar. Es como si la persona se subiera, digamos, a un vagón de un tren y no sabe
si hay una próxima estación, cuándo va a detenerse. Simplemente pierde la noción, el control de sus sentimientos. ¿Te has sentido alguna vez así? Bueno, pues este tipo de depresión puede adoptar diversas modalidades. Uno de ellos, vamos a comentarlo ahora, es este del trastorno depresivo estacional. Sucede cuando las personas evocan recuerdos, como en estas fechas pasadas. Comento, en casi todo el mundo se celebra esta situación de los difuntos, le dan diferentes connotaciones. Sin embargo, las personas, algunas, pues decaen emocionalmente mucho, recordando a sus seres queridos. Y en el próximo mes de diciembre, que ya comentaba yo que hay estos cambios de año y demás, también es uno de los años en los que se ha encontrado que se agudiza la depresión e incluso la cantidad de suicidios. ¿Sabes tú que, por ejemplo, el día de la semana en el que hay una mayor cantidad de suicidios es justamente el domingo? El domingo, porque es el día de descanso. Es el día en el que inicia la semana, no es el lunes cuando inicia, el día que inicia es el domingo realmente, e inicia la semana con un descanso. Sin embargo, hemos cambiado el concepto de tal manera que la mayoría, incluidos muchos de ustedes, seguramente están pensando, no, la semana empieza el lunes trabajando, y no es así. En realidad, en el calendario gregoriano, el primer día de la semana es el domingo. Por eso el séptimo día se conoce como el sábado, séptimo día, incluso para algunos conceptos religiosos, porque era el día de descanso. El primer día es el domingo, después de 5 días de labores, son 6 días, y el séptimo día es el sábado. ¿Qué tal? Pequeños detalles, pero ¿qué importancia tienen? Mira, justamente porque el día domingo que se hizo para descansar es un día en el cual nos deberíamos preparar, descansar, ser creativos, distraernos, prepararnos para comenzar la semana. Pero la mayoría de las personas, en realidad ahora, por la disgregación familiar y por muchas causas en las que la sociedad ha cambiado y se ha hecho mucho más personalista, han abandonado ese concepto de la familia. Y entonces las personas cuando más solas se sienten es justamente ese día. Entonces prefieren estar en sus labores de lunes a sábado, por ejemplo, trabajando, que se ha cambiado, ya no se descansa el sábado, sino el domingo, y de lunes a sábado prefieren estar inmersos en sus actividades y rodeados de personas porque de esa manera se sienten útiles, sienten que están realizando algo y sienten que tienen un propósito. El domingo es cuando confrontan su realidad personal, y es cuando entonces muchos de ellos se sienten abrumados por esa soledad profunda. Son días grises, por ejemplo, en el invierno, temporadas, otra depresión estacional, no solamente es la que se ocasiona en ese día de descanso, sino por el ambiente. Y los días grises, los días fríos. Por ejemplo, en las áreas norte del planeta, todo el área nórdica, está estadísticamente allí el registro más alto de personas con depresión y de personas con algún tipo de trastorno específico que tiene que ver con las emociones. Por eso es que en algunas áreas, o generalmente en las áreas tropicales, donde hay sol, donde hay calor, donde hay rayos infrarrojos, ultravioletas, una combinación de estos, se procesa mejor la vitamina D, entonces la gente es más relajada. Así que no te extrañe por qué personas que van del trópico hacia algunas áreas frías de cualquier parte del mundo siempre van a encontrar cambios muy, muy, muy profundos en su forma de ser, en sus sentimientos, en su forma de procesar la información, su cortesía, su educación puede ser increíblemente notable. Sin embargo, son personas que muchas veces no tienen esa motivación o esa chispa por vivir, esas ganas. Particularmente, ¿qué creen? En la mujer se encuentra el doble de frecuencia de depresión que en el hombre. Este es un dato lamentablemente real que no quisiera dar, pero es la verdad. De cada 10 son el doble de mujeres que de hombres, ¿no? De cada 10 hombres, 20 son
mujeres las que se encuentran en depresión. De cada 10 hombres, 20 son mujeres. Entonces, imagínate, todo mundo sufrimos depresión en algún momento de la vida. Se calcula que entre un 5 y 12%, por ejemplo, de la población a nivel mundial en algún momento siempre va a sufrir depresión, pero de estos el doble corresponden a las mujeres. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema de la depresión? Porque hace algunas décadas se tomaba a juego, incluso no se tomaba ni en serio las personas que tenían depresión. Algunos en la familia no los tomaban en serio e incluso hasta eso no contribuía a que mejorara la persona. Querían ver a la persona golpeada o sangrando para pensar que estaba enferma y la persona no tenía física o visiblemente nada, pero estaba muy enferma. Entonces, algunos describen esa enfermedad cuando los que le rodean no los entienden, no los comprenden, no los ayudan, no los entienden, no los toman en serio, como si se rompieran un hueso. Puede entrar roto el corazón y entonces como no se ve y no sangra en ese momento, ¿verdad? Entonces, los que la padecen pueden sentir que es un zarandeo, que su autoconfianza, su autoestima se reduce, se va minando su autoestima. Incluso la capacidad de pensar de una persona con depresión también se va disminuyendo, su claridad mental, va perdiendo la memoria. Incluso, fíjense, hasta la toma de decisiones puede ser muy complicada. Una decisión rápida que podrías tomar de una manera habitual cuando una persona tiene depresión se te puede complicar y te puede costar mucho trabajo al grado de no sentir ni la capacidad de decidir. Entonces, dejas las decisiones en otras personas. Dice, no, yo no, a mí no me metan. ¿Conoces personas así que no les gusta decidir? Bueno, ese es uno de los síntomas. Claro, hay quienes no lo quieren hacer porque no quieren crear conflictos o por esto o aquello, ¿no? Hay otras razones, pero es muy común. Uno es uno de los síntomas de personas en depresión baja, que va de la mano con baja autoestima, baja capacidad de decisión, por esa confianza reducida en sí mismos. Entonces dice, no, ustedes decidan, a mí no me interesa. Ok, bueno. Aquí podemos hablar de que existe un alivio para todo esto. Uno de los alivios más importantes los podemos encontrar, por ejemplo, ayudando a escuchar a las personas, escuchándoles, prestando oídos. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca. En esos casos es más útil que prestes 2 oídos a una boca. A veces las personas lo que requieren es ser escuchadas, ser tomadas en cuenta, ¿no? Y toma mucho en cuenta eso tú, ¿verdad? Porque a veces hablamos mucho como si tuviéramos 2 bocas y escuchamos como si tuviéramos una sola o a veces ninguna. Entonces, debemos aprender a escuchar a las personas y de esta manera ellas pueden sentirse más cómodas para hablar con nosotros. Bueno, no debemos dejar pasar por alto que una persona con depresión también va a crear un impacto familiar, un impacto en el entorno que le rodea. Entonces, una persona que está deprimida vive en constante incertidumbre, por ejemplo, ¿sí? Porque nunca se sabe ella misma ni cómo va a responder. Puede entrar en una crisis o salir de una y entrar a una nueva crisis. Así que, pues, la misma familia se siente impotente de poder ayudar muchas veces. Incluso puede causar tristeza, puede causar rabia, dolor, enojo, ¿sí? Al ver la misma persona que su vida no estaba bajo su control. Así que hay que entender, es una situación bastante complicada, como no es visible, entonces no es visible a los ojos, ¿verdad? Físicamente, como una fractura, ya decía yo, entonces, muchos siguen cometiendo el error de no tomarla en cuenta. Uno de los factores importantes que hacen que una persona desarrolle la depresión es quedarse en el pasado. Recordar el pasado es muy bueno. Yo siempre uso la analogía con mis pacientes, por ejemplo, de un vehículo donde usamos diferentes espejos, retrovisores, interiores, laterales y el parabrisas. Entonces, ver de vez en cuando los retrovisores, los espejos retrovisores, los laterales, es bueno. De hecho, no solo es bueno, es necesario, es indispensable que veas de vez en cuando quién viene atrás. Porque si no ves quién viene atrás, entonces eso mismo puede causar un accidente.
en el momento que te mueves puedes causar un accidente. Entonces es bueno ver hacia atrás, pero no vas a ver todo el tiempo hacia atrás, no vas a dejar la vista fija en ese espejo viendo hacia atrás, porque entonces dejas de ver hacia adelante y te vas a estrellar. Es algo muy simple. Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Si tú estás anclada en el pasado y estás viendo el pasado y no sales de ese pequeño cuadro viendo el pasado y sigues allí obsesionado, obcecado con esa situación, pues eso vas a provocar justamente esa depresión. Te vas a anclar al pasado, no vas a ver al presente, te vas a estrellar. Entonces, ¿es bueno ver el retrovisor? Por supuesto, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo solo como una medida de referencia, ¿sí? Y entonces eso te va a permitir seguir avanzando hacia el frente. Bueno, hay formas de ayudar a las personas con depresión. Los casos más difíciles son en los niños, en los pequeños. La depresión en los hijos es muy difícil porque ellos incluso, pues ellos pueden percibir el ambiente de los adultos, ¿sí? Y los niños se afectan por ello. Un pequeño puede estar bajo el ambiente de una persona adulta con depresión y entonces es mucho más vulnerable. Hay una hipersensibilidad a esta situación y los niños entonces pueden estar más propensos a problemas de conducta, problemas de aprendizaje, a roces con sus compañeros y así como también estar proclives a deprimirse. Entonces hay que, pues, considerar todo esto. Bueno, esos son algunos de son 7:19. Todavía tenemos unos minutitos. Entonces, voy a comentarles otro trastorno, otra forma de identificar el trastorno afectivo estacional. Ya comentamos, son las fechas específicas, especiales, como es los domingos en general, un domingo cualquiera, en el que la persona pues deja de estar rodeada de su ambiente habitual. 2, las fechas específicas, donde hay celebraciones en las que las personas recuerdan el pasado y entonces no tienen la capacidad de regresar al presente y mirar hacia el futuro. Entonces, en ningún momento vamos a pensar que está mal ver hacia el pasado. Es bueno recordar de dónde venimos, pero no quedarnos allá atrás. Eso es depresión. Tenemos que regresar al presente y ver hacia el frente, ¿ok? Otra forma importante, ya mencioné, es el clima, la falta de sol. Eso es muy importante. Por eso es tan importante el asolearnos para que esto bioquímicamente genere una mejor condición de salud en todos. La falta de sol, ¿ok? El invierno, el frío, el otoño y el invierno en el que estamos ahora, por lo menos acá en Norteamérica, estamos en otoño y vamos a entrar al invierno el mes que viene. Ustedes allá en el sur ahora están entre primavera y verano y bueno, pues es un ambiente distinto, ¿no? Pero cuando tengan sus etapas de otoño e invierno, pues ustedes saben que ahí hay un incremento de las enfermedades, sobre todo inmunológicas, ¿sí? Que suelen desaparecer con el calor, con la primavera y el verano. Por eso los que estamos en áreas frías decimos, vámonos una temporadita al calor, ¿no? Y resulta que allí se te desaparecieron las enfermedades mágicamente y el estado de ánimo mejoró. Bueno, pues ahí tenemos prueba, ¿no? De que esta depresión puede ser una depresión clínica también. ¿Qué significa esto? Que puede ser la falta de esos procesos químicos en tu cuerpo, de la vitamina D y otras fórmulas, otros ingredientes indispensables para que tu cerebro trabaje de manera adecuada. ¿Sí? Muy bien. Bueno, tenemos tiempecito. La distimia. Vamos a ver qué es la distimia. Es una depresión, pero más leve, menos evidente, ¿sí? Con todo y eso, los síntomas interfieren en la vida normal del paciente. A veces se experimenta de manera ligera, a veces de manera intensa. Es como que un sube y baja, pero no es tan ligera muchas veces que es difícil de detectar. Ponte a pensar si eres tú misma, tú mismo o alguien a quien conozcas que tiene esos sube y bajas como montaña rusa, ¿no? Podríamos confundirlo con bipolaridad. De pronto está muy contenta la persona, muy eufórica, y de pronto está la persona muy deprimida, muy desanimada, muy abatida.
Y de pronto otra vez está feliz y de pronto otra vez está triste. Entonces se podría confundir con la bipolaridad. La diferencia es que la bipolaridad es muy marcada por eventos de euforia muy marcados, ¿no? Y de ira, euforia e ira. Entonces la euforia es, digamos que la muestra más evidente o más, digamos, la nota más alta de la alegría, ¿no? La euforia y la persona sale de sí misma y grita y llora y etcétera, ¿no? De alegría. Lo mismo en el caso de la ira. La ira hace que la persona se salga de sí misma, en este caso incluso la cólera, ¿no? Y puede hacer cosas de manera hasta inconsciente. Entonces, la distimia es en un grado más ligero, no llega ni a la euforia ni llega a la cólera, digamos que es algo menos notable, pero tú tienes que ver si es que estás dentro de ese cuadro, ¿sí? Bueno, cualquiera puede estarlo, ¿eh? Así que no pienses que esto es algo que no te puede tocar, cualquiera puede estarlo por cuestiones que ya comenté o cuestiones químicas, alimenticias o de bioenergética, de radiación. Bueno. Una última, la depresión postparto, muy común. Ese es un estado emocional muy debilitante que afecta a muchas madres después de dar a luz. Entonces, debilitante al grado en que no tienen ánimo, ni energía, ni fuerza de hacer nada. Para más información sobre este tipo de depresiones, puedes consultar. Yo personalmente consulto mucho una página, nada más la abres en el buscador, pones la palabra, en este caso, depresión postparto, y ahí te da la información, ¿no? La página es jw.org. Esa es una página que yo personalmente consulto con mucha frecuencia y yo, bueno, pues se las recomiendo. Ahora, ¿qué recomendaciones hacer? Además de utilizar esta página para temas específicos. Una, el ejercicio regular. Ejercicio regular. Llevar las pulsaciones cardiovasculares a más de 100, 120 durante periodos, ¿verdad? Continuos de 5 o 10 minutos, descansar y repetirlo así hasta 30 minutos al día. Otra, tomar oxígeno en ambientes naturales. Tomar oxígeno en ambientes naturales, un parque, en algún área que produzca aniones. Los aniones son como las vitaminas en el alimento, son moléculas que están en el aire, en el ambiente, y los aniones aumentan la calidad de vida, la calidad de la oxigenación y producen endorfinas. Es una cosa importantísima. Para que te des una idea, hay 200,000 aniones cúbicos, 200,000 aniones en 10 decímetros cúbicos, perdón, un decímetro cúbico, más o menos esto, un decímetro cúbico, una caja pequeña, tiene aproximadamente entre 200 y 400,000 moléculas de aniones. Y eso en una ciudad se reduce a 1,000, 2,000, 5,000 y en un espacio cerrado a 100 o menos 100 y por eso empezamos a dormirnos. Entonces los aniones se producen más en los bosques, en los mares, en los ambientes muy oxigenados y eso hace que mejore la producción de endorfinas, de oxitocinas y de los neurotransmisores necesarios para nuestra cabeza. Otra recomendación, nos quedan 4 minutos, es habla con alguien de confianza, consulta con un psicólogo, desahógate con alguien de confianza, sé positiva, sé positivo, no te encierres en ti mismo, muévete, duerme bien, en fin, hay muchas recomendaciones, sí, pero ya el tiempo se acabó. Entonces, vamos, entre las recomendaciones, a enfocarnos en las siguientes. Ingiere, por ejemplo, ácidos grasos omega, ingiere magnesio, ácido fólico, ¿sí? Para metabolizar bien la vitamina D, asoléate, ingiere mucha vitamina C como antioxidante, ingiere mucho glutatión para potencializar el efecto tanto de la vitamina C como de la vitamina D. El glutatión es como el potenciador o el catalizador de la vitamina C. Entonces, si te tomas, vamos a pensar, 500 miligramos de vitamina C y te lo acompañas de glutatión, se va a potencializar a 3 veces más. Muy importante eso. El glutatión, haz de cuenta que es un motor que va a eficientar
tanto a las vitaminas como a los minerales. Y otras fórmulas especializadas, como las que contienen neuro, que hace una de las cosas más importantes es desinflamar el hemisferio cerebral, que se inflama justamente y se irrita por la radiación electromagnética y por la depresión, y que además van de la mano. La depresión causa irritación y la irritación causa depresión. Entonces van de la mano. Una persona, vamos a pensar, por otros motivos que no son la radiación, cae en depresión por un asunto personal, un asunto emocional, cae en depresión. No puede manejar el asunto, no sale del hoyo, sigue en el pasado, sigue anclada, su cerebro se empieza a inflamar, se empieza a irritar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desinflamar y también combatir la irritación, la oxidación. Por otro lado, una persona que no tiene un problema emocional, pero que por la radiación electromagnética tiene esa inflamación celular, pues entonces necesita también tanto el glutatión como el neuro. Así que, bueno, pues eso es lo que yo he querido compartirles en esta ocasión. Con respecto a la depresión, me da mucho gusto que nos acompañen, son las 7:29.